Bienvenidos a On Data Talks. Hoy tenemos un súper tema. Vamos a hablar de toda esta, no sé cómo decirle, toda esta rivalidad, toda esta pelea, guerra de egos que hay entre Mark Zuckerberg y Elon Musk, que trasciende, que ahora inclusive ya tenemos una guerra declarada oficialmente entre una red social, la nueva, que es Threads, Instagram Threads, y la de Twitter, que es propiedad de Elon Musk desde hace un tiempo. Entonces es una guerra total, pelea entre genios y se especula, pelea en la jaula. ¿Será que se llega a armar? Andan diciendo por ahí, inclusive entre ellos se andan retando a una pelea de artes marciales mixtas en un ring de MMA, en una jaula. Imagínense, o sea, yo me pongo a pensar y digo, eso sí sería brutal. Así que de todo eso vamos a estar hablando hoy, de todo eso vamos a estar analizando, porque sí es un súper tema. Yo estoy muy emocionado de conversarlo y de poder desglosar todo lo que viene, todo lo que vemos y todo lo que se verá a futuro con esta guerra que ya está totalmente oficializada desde hace un tiempo y ahora ya no hay dudas al respecto. Nos pueden ver en YouTube, nos pueden escuchar en su plataforma preferida de podcast, así que sin más, comenzamos. La tensión entre Elon Musk y Mark Zuckerberg se ha intensificado más estas últimas semanas. La rivalidad entre estos dos genios tecnológicos empezó como un simple entretenimiento al especularse que se enfrentarían en una pelea de artes marciales mixtas. ¿Se imaginan a Elon Musk y Mark Zuckerberg dándolo todo en una jaula? Aunque parece difícil de imaginar, la inteligencia artificial nos hizo fácil generando imágenes de cómo se vería el combate y sí que da miedo. Pero las cosas no quedan ahí. A partir del lanzamiento de Threads, o comúnmente llamado el Twitter de Instagram, el enfrentamiento se hizo más fuerte y sobre todo en un campo de batalla del que no quedan dudas las capacidades de ninguno de los dos. Mark Zuckerberg ha sido tan consciente del impacto de su nuevo lanzamiento que volvió a ser activo en Twitter después de 10 años solo para publicar este meme y decirlo todo sin usar palabras. Este fue un golpe bajo para Elon Musk, quien ha apostado todo a Twitter, aún siendo una inversión menos productiva. ¿Cómo continuará esta batalla? No lo sabemos, pero está claro que debemos seguir sus pasos con atención porque siempre nos sorprende. ¿Eres Team Musk o Zuckerberg? Te leemos en los comentarios. ¿Team Musk o Team Zuckerberg? ¿Qué será? Yo la verdad no me animo a decir si es que voy por el uno o por el otro porque le admiro en muchos sentidos a los dos y también critico abiertamente a los dos en muchas otras cosas que ya lo toparemos. Vamos por la guerra mediática, por esta pelea de egos. Los dos, a ver, analizando los dos son súper competitivos. Los dos además están acostumbrados a ganar. No digo que no hayan tenido proyectos fracasados, porque los dos han tenido algunas iniciativas que no han funcionado. Los dos han lanzado algunos proyectos, estuvimos investigando, y los dos tienen varias cosas que no han funcionado, porque evidentemente también en el camino al éxito también hay tropiezos y obviamente en el caso de ellos no es la excepción. Los dos son mentes brillantes, los dos son de las personas más idolatradas en la actualidad, por no decir inclusive hasta de la historia, porque sí han marcado un antes y un después. Desde temprana edad son mentes brillantes, se arriesgan, los dos son arriesgados, los dos toman decisiones y obviamente los dos también han intentado por muchos medios mantenerse en esa posición de éxito y que lo han logrado. Los dos tienen sus negocios, múltiples negocios y todos exitosos. Inclusive veíamos cómo han habido varios intentos de hacer proyectos en conjunto, de tomar iniciativas y de trabajar en conjunto por un bien común, pero no ha funcionado por discrepancias, por no ponerse de acuerdo, y a la larga no ha funcionado. Pero decir de todo esto, hablarlo y decir que van a una pelea en una jaula, o sea, en artes marciales mixtas, y verles a los dos
entrenando, o sea, eso sí ya es eso sí es una locura, o sea, de hecho, ojalá que se llegue a dar, porque yo sí creo que eso sería un show completo, porque sería una pelea, seguramente pondrían algunas reglas al respecto, porque no es que son los dos, ninguno de los dos es profesional en el tema, los dos entiendo que se preparan porque les gusta el tema, sobre todo a Zuckerberg se le ve siempre entrenando desde hace tiempos, pero... Y de hecho le vi a Elon Musk también entrenando y lanzándose como estas cuñas de que deberían oficializar. Inclusive creo que le vi a Musk diciendo que debería ser en Las Vegas. Entonces cada vez se ve más de cerca una posible pelea entre los dos de artes marciales mixtas en una jaula. Y lo que primerito es que no sé. Lo primerito que se me viene a la mente cuando yo me enteré de esto, que fue hace un par de semanas, cuando yo vi, lo primerito que se me vino a la mente es ver peleas de Big Bang Theory, que es una serie que seguramente muchos de ustedes habrán visto, y me acordaba de este pedacito de un capítulo que lo pueden ver ahora. Really? This is gonna decide who's the hero and who's the sidekick? You got a better idea? Es que yo les juro, yo cuando me enteré, ¿sabes? Es que yo así no lo podía creer y de una se me vino a la mente Howard versus Rush en una pelea así como lo acaban de ver. Los dos tecnológicos, los dos súper mentes brillantes, pues a la final de cuentas, tal cual como en The Big Bang Theory, que son todos superdotados. Entonces aquí les veo así igualito, pero después en cambio... Investigando sobre el tema me topé con algunas fotos, algunos videos, algunos entrenamientos de los dos preparándose y me llamó la atención, de hecho, esta fotografía de verle a Zuckerberg, o sea, inclusive se le ve como súper, o sea, con un muy buen entrenamiento a los dos. La verdad es que les vi a los dos. No me animaría a decir quién gana, porque si es que nos vamos por el físico, tal vez por ahí uno puede decir Zuckerberg, pero en cambio Elon Musk es más alto, se le ve además más malo. La verdad, no sé cómo le ven ustedes, pero mi percepción se le ve como mucho más malo comparándolo con Zuckerberg. En cambio yo, desde mi percepción, lo veo como mucho más bonito, mucho más... no sé, como más intelectual. Bueno, no digo que no sea intelectual Elon Musk, pero es la percepción. A la final se le ve como más dañado hasta en los mensajes que pone, porque le veíamos en unos comentarios, pero chuta, se mete hasta a pelear con la gente, se mete a discutir, no sé, o sea, no es como que cero filtro. Entonces eso me da la idea como que es mucho más agresivo, suponiendo que llega a pasar algo de eso. Inclusive nos pusimos a ver cómo tratar de comparar en habilidades que tengan los dos de liderazgo y no encontramos mayores diferencias. O sea, son muy parejos los dos y ante una posible pelea, no sé quién podría llegar a ganar, pero lo que sí es que ganaríamos todos. Los espectadores ganaríamos porque evidentemente es algo súper atractivo. Ahora, quitando esta guerra de egos y quitando esta guerra de personalidades que tienen los dos y que hoy por hoy es ese boom porque los dos están en boca de todo el mundo. ¿Qué es lo que está pasando además de eso y cómo trasciende esto al mundo de los negocios? Threads es la nueva red social de la que todo el mundo está hablando. Yo me enteré de Threads tal vez hace unas 2 semanas. Leí en algunos newsletters, leí en algunos blogs que se filtraba cierta información sobre una nueva red social, un nuevo intento de Zuckerberg para tener una red social afín a Twitter, porque ya lo he intentado otras veces en el pasado, y me llegué a topar con lo que ellos, Meta me refiero, le llamaban el Proyecto 92 o el Proyecto Barcelona. ¿Y cómo era la descripción? Esto yo lo leí hace 2 semanas o hace una semana por ahí. Es una app, no, tiene que ser 2 semanas porque ya es una semana la que tenemos Threads. Es una app, decía este comunicado, dependiente de Instagram, con un público joven, atractivo, sexy, como es lo que se le conoce a Instagram, comparando con el de Facebook, a pesar de que es del mismo Meta. Pero sí hay una diferencia entre las dos y de hecho es como mucho más cool, digámoslo así, Instagram. Entonces, en la descripción decía que viene con un feed de texto igual a Twitter para explorar las conversaciones, para explorar todo este tema de interacción en texto, tal cual como pasa
en Twitter, pero apalancándose en cómo las celebridades, los famosos, los influencers les encanta Instagram, y lo que analizaba Meta es que seguramente al tener esta opción de red social van a empezar a postear y van a empezar a subir historias sobre la nueva red social utilizándola para atraer a más gente. Entonces esa era como la gran apuesta, esto leyéndolo hace 2 semanas, esto me enteré hace 2 semanas. Y después en cambio también empecé a analizar algunos datos. Por ejemplo, nos topábamos con una información de Statista sobre las diferencias que hay en el número de usuarios. Esto es a enero del 2023, es decir, hasta hace unos 7 meses había en millones de usuarios activos. Facebook 2.958, o sea, esto en todo el mundo, usuarios activos. YouTube 2.514, WhatsApp 2.000, Instagram 2.000, WeChat 1.309, o sea, todo en millones. TikTok 1.051. Y ahí encuentran más de todos estos números. Esto hasta hace 7 meses, o sea, hasta hace 7 meses. Ahora, obviamente, todo seguro ha cambiado un montón, y además que en esas épocas, hace 7 meses, no podíamos tomar en cuenta como referencia ni a ChatGPT como producto tecnológico, y tampoco podíamos tomar en cuenta, el número de usuarios de ChatGPT me refiero, ni tampoco podíamos tomar en cuenta a Threads porque no existía. De hecho, vimos que sí hubo una red Threads, inclusive le preguntamos a ChatGPT sobre Threads, y la información de ChatGPT, que es hasta el 2021, ya tenía conocimiento de esa red social, pero era totalmente diferente a lo que hemos visto esta semana con el lanzamiento de esta versión de Twitter, pero en Meta. Entonces, fíjense cómo vamos a hacer una cronología de los hechos de esta última semana para que se pueda entender el impacto que tiene esta red social nueva, entender el impacto y además ver cómo eso que hace Zuckerberg, que hizo desde que anunció todo esto, cómo es pinchar y pinchar y picar y picar y picar mucho más a Elon Musk. Lo primero que empezamos a ver fue hace una semana un tweet de de Zuckerberg en Twitter, después de 10 años, como lo mencionábamos hace un momento en nuestro video del tema. 10 años le tomó, o 11 años de hecho, porque creo que es 2012 el último que hablaba de Facebook y de algunas otras cosas. Después de 10 años vuelve a tuitear Zuckerberg en Twitter, y lo que hace es subir esta imagen como haciendo ver como ese Spider-Verso, como para quienes nos ven nos escuchan en podcast, un Spider-Man con otro en ese Spider-Verso, y el uno señalándose al otro como que son exactamente iguales. Esto tuiteaba Zuckerberg antes del lanzamiento de Threads, de la red social nueva. Entonces es como verse en un espejo, o sea, es como haciendo esa como analogía de verse en un espejo, como es un Spider-Man, el otro tipo meme, un Spider-Man al frente de otro señalándose mutuamente, como haciendo ver que los dos son exactamente iguales. Twitter y Threads, exactamente iguales. Después de eso, en el caso de Zuckerberg, se le veía en Instagram anunciando o oficializándose el lanzamiento de Threads, diciendo hagámoslo, bienvenidos a Threads. Esto ya en Threads, de hecho. Entonces él lo anunciaba primero en un video en donde había muchísima interacción, ese video subido en Instagram, y después dentro de la red social, o sea, haciéndolo, o sea, en este esquema como vinculando las dos redes sociales, porque tú con simplemente hacer clic estás en la una y de repente haces otro clic y ya estás en la otra, o sea, están muy vinculadas Instagram con Threads. Después venía ya con la aplicación, ya encontrando lo que hacía Zuckerberg dentro de Threads, empezabas a ver algunos mensajes que explicaban un poco de cuáles son las intenciones. ¿Cuáles son las intenciones en el caso de Threads? Decía, me alegra que estén aquí y construyamos todo esto juntos. Este es un espacio para compartir ideas, para compartir pensamientos, para discutir en el ambiente Instagram. De hecho, a partir de eso, la gente empezaba a subir Threads, ya creándose la cuenta, empezaba a subir Threads diciendo, no entiendo, el ambiente aquí dentro de Threads somos así de tóxicos
y enemigos como somos en Twitter, o así de amistosos como somos en Instagram. Es del punto medio, no entiendo, decían muchas personas como haciendo chiste, porque sí es diferente el uso en la una red social y en la otra, inclusive hasta el tono de comunicación en la una es como súper polémico en Twitter, y en el caso de Instagram, en cambio, todo es en fotos bonitas, en videos, en reels, y es diferente. Entonces la gente hacía eso, y después vamos a ver una cronología total de cómo en estos 7 días desde el lanzamiento de esta nueva red social, cómo fue pasando en el día a día el número de usuarios. Fíjense, empezaba el mismo, esto sacado del Threads de Zuckerberg. Decía, hace 6 días, decía, en 2 horas ya tenemos 2 millones de usuarios. Después decía, o un día, esto era un día después del lanzamiento, no, 2 horas después del lanzamiento. 2 horas después del lanzamiento tenía, o sea, a partir de las 2 horas ya habían 2 millones de usuarios activos dentro de Threads. Después, en el siguiente, en el mismo día, o sea, es decir, hace 6, decía, en las primeras 4 horas ya son 5. Imagínense 5 millones de usuarios en 4 horas. Después, ahí sí, ya para las siguientes 7 horas ya decía, somos 10 millones. O sea, es una locura, 10 millones en 7 horas. En el siguiente thread decía, esto ya un día después, decía 30 millones de mañana. O sea, en cuestión de 2 días de lanzamiento ya estaban en 30 millones de usuarios. Imagínense, es una locura. Después, 70 millones de usuarios en cuestión del tercer día. Ya eran 70 millones de usuarios, para cerrar con un posteo de ayer o con un thread de ayer, de llegar a los 100 millones de usuarios en cuestión de 5 días, y esto se convierte en el crecimiento más exponencial de cualquier producto tecnológico en la historia. Estábamos tratando de hacer un análisis de cuántos, no encontramos una versión, o sea, una fuente totalmente fidedigna, pero encontramos un posteo de una persona que decía, o sea, esto va a ser simplemente como referencia porque, como les digo, no pudimos verificar por nuestra propia cuenta, pero decía, ¿cuánto tiempo le tomó a Netflix llegar al millón de usuarios? 4 años, 11 meses, a Twitter 2 años, Pinterest 1 año, 9 meses, LinkedIn 1 año, 6 meses, esto subió por redacción creativas. Snapchat 1 año, Facebook 10 meses, YouTube 8 meses, Spotify 6 meses, Instagram 2 meses, ChatGPT 5 días, Threads 1 hora. Entonces, fíjense el impacto de cómo era el crecimiento. De hecho, lo de ChatGPT ya era, de por sí ya era súper fuerte, que fue en cuestión de 2 meses llegar a los 100 millones de usuarios. Con Threads fueron 5 días. 5 días. Imagínense lo que es llegar en 5 días a ese nivel de crecimiento. Es una locura total. ¿Y por qué? Fíjense en estos threads subidos por algunas personas, por algunas celebridades. Primero, en el caso, o sea, muchísima gente. Aquí hicimos un recopilado. Backstreet Boys, estamos de vuelta, como haciendo alusión a lo de la canción. Bill Gates diciendo, saltamos a Threads. En el caso de Asher, ya soy tendencia en Threads, preguntando, o sea, como haciendo chiste, porque todos éramos nuevos en esos días. Bueno, hasta ahorita seguimos siendo nuevos. De hecho, aún es como que se le tiene muy cogido el tino a cómo funciona. Y después también encontrábamos a Roger Federer dando la bienvenida como al Fediverso. Entonces, en realidad es una locura, pero sí es apalancarse en la viralidad que tiene cada una de las cuentas. De por sí, el mismo Zuckerberg tiene una viralidad tremenda, obviamente Zuckerberg, pero cualquiera de las personas que acabamos de mencionar, más los influencers, más los famosos, o sea, no sé, personalidades del cine, del teatro, de todo. Es impresionante el crecimiento porque te apalancas en ellos y se hace viral totalmente. Entonces, en cuestión de 5 días llegó a los 100 millones de usuarios, que es una locura total. Nosotros posteábamos o subíamos un artículo para nuestro blog sobre el gran éxito de Threads para Meta, el gran éxito y cómo llegaron a esos 100 millones de usuarios. Lo pueden encontrar en nuestra web, inclusive ahí para quienes están viéndonos en YouTube. Está ahí, pueden escanear ese código QR que les va a llevar directamente hacia el artículo de blog que es de María Elena Hunda. Es un artículo muy claro, súper digerible y impactante, la verdad, para ver toda la estrategia que está detrás para todo este crecimiento que ha tenido Threads. Así que les recomiendo la lectura.
¿Qué es lo otro también que funciona en ese sentido? Hay un concepto que se lo suele decir en inglés, es fear of missing out, que es miedo a perderse de algo. En el momento en el cual todo el mundo empieza a hablar del mismo tema y se convierte en tendencia en Twitter, en tendencia en Facebook, en Instagram, en las conversaciones, y todo el mundo empieza a hablar del tema, evidentemente tienes miedo a que te pierdas de algo. Entonces eso también ayuda para que la gente empiece a unirse. O sea, eso es lo que pasó. Por ejemplo, en mi caso también empezó a pasar eso. ¿Y cómo fue qué es lo que está haciendo Twitter para contrarrestar todo este impacto? Twitter está planteando una demanda legal porque dice que es una copia o sea, que están utilizando personas o reclutando personas que trabajaban dentro de Twitter para después contratarles en Meta y así lograr ese know-how para el lanzamiento de esta nueva red social. Entonces posiblemente vaya a haber una demanda. Y después esto fue anunciado hoy. En el caso de TechCrunch subía este titular diciendo que están planeando, o más bien que ya están bloqueados cualquier referencia hacia threads dentro de Twitter. O sea, está tratando de evitar el tráfico desde Twitter hacia threads como acción para poder contrarrestarlo. Entonces, obviamente es un tema que habrá que verlo y desglosarlo a futuro y entenderlo a futuro como para ver qué es lo que pasa, porque ya la primera meta de Zuckerberg era lograr ese crecimiento exponencial, pero ahora que lo logró, primero habrá que ver si es que se mantiene ese crecimiento y segundo habrá que ver si es que la gente que está dentro de la red empieza a utilizarla, empieza a interactuar o a la larga empieza a cansarse y empieza a dejarla a un lado, porque eso también pasa. A veces son esos booms tecnológicos, esos booms de redes sociales. Han habido Clubhouse, por ejemplo, que de repente todo el mundo hablaba de Clubhouse y de repente te topabas con que te topas hoy por hoy que ya casi no es que se escucha tanto de Clubhouse, y es algo que en realidad al principio sí sonaba bastante. Entonces habrá que ver si se mantiene ese crecimiento tal cual. Preguntas que surgen a raíz de este tema, preguntas que surgen en cuanto a threads. Desde el ámbito empresarial hay que tomar en cuenta que es una nueva red social para las empresas y que el hecho de estar apalancado en Instagram hace que puedas obtener seguidores apalancándote en tu cuenta de Instagram. Pero ¿será que los contenidos tienen que ser específicos para threads? ¿Será que los contenidos tienen que ser replicados de las cuentas que tienes en Twitter, replicar exactamente igual, que es lo que se ve, por ejemplo, con los diarios, con algunos medios que empiezan a replicar tal cual en threads? ¿Será que eso es lo correcto? ¿qué es lo que va a pasar a futuro? ¿Será que armas un plan de contenidos y tienes que agregar una nueva red social? Son preguntas que hay que hacerse, hay que plantearse y hay que entender como empresa si es que te conviene agregar o no una nueva red social, porque hay una nueva carga, hay más operatividad, más esfuerzo, más trabajo y sobre todo más generación de contenidos, que es un tema súper fuerte. Así que eso en cuanto a todo este tema, vamos a estar súper atentos para ver qué es lo que pasa y sobre todo entender a ver cómo podemos como empresa sacarle provecho, como personas también cómo sacarle provecho, porque es una nueva red social a la final de cuentas y seguro Twitter también contraatacará. Nada de esto sería posible sin nuestros anunciantes. Agradecemos como siempre a estos cafés de Cosecha Roja, súper top. O sea, de lo más top que se puedan imaginar, realmente son súper buenos, espectaculares los cafés. Pruébenlos, no me canso de repetirlo porque realmente son súper top. Fíjense en este video explicando un poco de cómo es el proceso de producción para que finalmente tengamos estos cafés espectaculares. Y también queremos agradecer a Dermacutis, que son estos kits súper buenos, con varias funciones. En esta cajita encuentran una crema aclarante, un dermoprotector solar y un suero detox aclarante. Todo en un mismo kit para que puedan tener todo solamente con la compra de un kit tienen todos estos productos. Ellos siempre lanzando nuevas
nuevas propuestas, tratando siempre de sorprender a sus clientes, así que pilas también con Dermacutis. Entonces, eso es el tema que teníamos pensado para ustedes. Ojalá les apasione como a nosotros, porque nos gustó mucho armar todo este tema, porque es algo muy de lo que todo el mundo está hablando hoy. Entonces, eso siempre es un reto, porque no es que tienes tanta información, y por otro lado también es apasionante porque sientes que estás dentro de esa ruedita que está girando en el día a día. Entonces, eso también es súper interesante, sentirte como que eres parte de. Entonces, agradecidos como siempre, les leemos cualquier comentario, cualquier sugerencia, siempre bienvenidos. Así que, sin más, nos vemos la próxima.